Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. El día de hoy traigo un unboxing doble muy interesante, porque vamos a ver dos relojes Casio con estilos completamente distintos. Tenemos el Casio MW620, un modelo relativamente nuevo con un diseño que podríamos describir como más industrial, además de deportivo. Y también el Casio F91W, un reloj que a estas alturas difícilmente alguien no lo ubique, que ya hemos visto en el canal, pero que en esta ocasión me di el gusto de elegir en un color que me pareció muy atrayente, y por si hay alguien que aún no haya visualizado esta variante. ¿Cómo es que nos llegan? Vamos a verlo. Les platico que estas dos opciones que están llegando empaquetadas en cartón y bolsa de burbuja, pude elegirlas gracias a la página que ha estado muy presente en los últimos videos y que me permite seleccionar estos modelos, como lo es AliExpress. Por eso en cada oportunidad me gusta mencionar que, para quienes aún no la conocen, AliExpress funciona como un gran mercado en línea con diferentes tiendas que ofrecen una enorme variedad de productos, incluyendo relojes, tecnología y muchos otros artículos generalmente a precios accesibles. No olviden que aquí les dejo el código de descuento directo para el buscador y en la descripción del video el enlace directo a estos modelos, junto con algunos códigos de descuento que pueden utilizar por si les interesan. Ambas piezas nos llegan en las conocidas y prácticas latas de envío, que después podemos utilizar como estuche de resguardo, serigrafiadas con la palabra Casio y con su tapa de acrílico transparente. Pero hay algo que no recordaba y que está llegando con ambas piezas, este pequeño sobre amarillo. Si nos fijamos en la descripción, se trata de un protector de pantalla, es decir, la típica mica que normalmente vemos para celulares. Aquí vienen las instrucciones ilustradas y descritas. Al observar esta esquina, lo único que alcancé a interpretar fue el modelo F91 que tenemos por acá, así que parece ser un añadido que nos brinda el vendedor. Vamos a abrirlo. Y lo primero que veo son estos pequeños sobres. Deben ser los paños de limpieza, uno húmedo y otro seco, como indica aquí, para preparar la superficie, en este caso la pantalla del reloj. Y finalmente tenemos la mica protectora con los stickers que nos indican la posición correcta para colocarla. Al ser para el modelo exacto, debería quedar a la medida sin ningún problema. Es un extra interesante para quienes buscan mayor protección. En lo personal yo no lo colocaría, aunque quizá en otro video o en un short lo pruebe. Díganme en los comentarios si les gustaría ver cómo queda con esa protección. Sigamos, destapamos esta lata y lo primero que nos recibe es su tarjeta informativa donde viene el número de módulo y de modelo. Debajo de esta delgada esponja encontramos primero la tarjeta de garantía, con el típico sello de este vendedor que nos incluyó la mica protectora. Por acá también tenemos la guía del usuario, que no viene en formato de libro, sino completamente desplegable, y bastante extensa, ya que incluye varios idiomas, entre ellos el español. Ahora solo nos resta retirar la última esponja y aquí va saliendo nuestro reconocible y famoso Casio F91, todo un clásico lleno de historia, completamente atemporal, aunque en esta ocasión con cierto ajuste en la mezcla de sus colores, pero mejor. Al verlo así, realmente es muy discreto, y al tomarlo nos encontramos con lo ligero que es, apenas 21 gramos. Por otro lado, su correa está fabricada en resina, muy reconocible dentro de la línea F, con varios orificios, relieves y pequeños surcos que le dan ese toque deportivo característico. Cuenta con su sujetador móvil y la clásica hebilla de resina grabada con la marca. Son correas muy cómodas y bastante flexibles, eso sí, suelen pecar un poco en durabilidad con el paso del tiempo, pero también es cierto que después de varios meses o incluso años de uso, además se reemplazan fácilmente. Aquí vemos la clásica caja rectangular con ese ligero aire octagonal en el bisel, fabricada en resina. Es compacta, con aproximadamente 35 milímetros de diámetro, lo que refuerza su carácter discreto. El acabado es mate y limpio, al igual que los laterales, donde encontramos dos pequeños salientes por lado. Ahí están los pulsadores de acero, dos del lado izquierdo y uno del lado derecho. Son botones pequeños pero reaccionan bien al toque. Su grosor es de apenas 8.5 milímetros, bastante delgado, y el cristal de resina no sobresale demasiado del bisel, manteniendo un perfil muy uniforme. En general, los acabados son muy respetables, bien logrados y transmiten esa sensación de solidez sencilla que siempre ha caracterizado a este modelo. Por la parte trasera tenemos su clásica tapa metálica que llega prácticamente hasta el borde y está sujeta por 4 tornillos. Aquí encontramos la misma información que vimos en la tarjeta, el número de módulo 593, el modelo F91, la indicación de tapa de acero inoxidable y su resistencia al agua. No se especifican medidas en metros, por lo que estamos ante la resistencia básica de este modelo, salpicaduras y uso cotidiano, como lluvia o lavarnos las manos nada más. El grabado se aprecia limpio y bien centrado, y los tornillos se ven correctamente terminados. Y esto es importante porque recordemos la cantidad de falsificaciones que existen precisamente de este modelo. Los detalles suelen delatar las copias, y en este caso lo veo todo en orden. Aquí tenemos ese diseño que prácticamente cualquiera reconoce al instante, el marco en negro mate, y a diferencia de la pieza tan conocida, que aquí en pantalla va a estar apareciendo, esta versión cambia las líneas al tono verde, y eso modifica por completo la sensación visual del reloj. Y para ser honesto, este color me parece ligeramente más atractivo que el original, no rompe con la esencia clásica del modelo, incluso luce, no sé, más sobrio, sin perder esa identidad que todos conocemos.
Mantiene toda la información perfectamente distribuida, separando por colores las funciones y lo que hace cada pulsador en texto blanco, con algunos detalles en naranja que le dan contraste. Ahora su pantalla clara, parte fundamental de su éxito, permite ver de un solo vistazo la hora completa y la fecha. Es limpia, fácil de leer desde casi cualquier ángulo, perfecta para un reloj de uso diario. Con este pequeño clásico tenemos, claro, hora y fecha, siempre visibles. Al pulsar Mode, entramos primero a la alarma programable. Desde aquí con este botón la activamos. Ahí aparece el gráfico en pantalla. También podemos activar la señal horaria o ambas funciones al mismo tiempo. Y de la misma manera las desactivamos. Si volvemos a presionar Mode, pasamos al cronógrafo, perfecto para medir cualquier actividad. Lo iniciamos desde este botón, podemos pausarlo, reactivarlo y estando en pausa lo reseteamos con el pulsador superior. Aquí terminan las funciones principales. Si presionamos nuevamente Mode, entramos a la programación. Comienzan a parpadear los segundos. Con este botón cambiamos el valor y con este otro vamos avanzando entre hora, minutos, mes, día y nombre del día. Cerramos el ajuste y listo. Y también podemos cambiar entre formato de 12 y 24 horas en el momento que lo necesitemos. Y aquí aparece esa clásica luz lateral verde. Ilumina desde un costado, no toda la pantalla, pero permite consultar la hora en la oscuridad sin mayor problema. Hoy en día ya no es algo que podamos destacar frente a propuestas más modernas, pero seguramente se mantiene así por respeto a su diseño original y eso también tiene mérito. Ya colocado en la muñeca, en este caso una como la mía de 16.5 centímetros que considero delgada, calza muy bien, es tan ligero que apenas se percibe y su perfil delgado permite que no estorbe y se deslice fácilmente por debajo de cualquier manga. Lo único es que quizás en muñecas demasiado gruesas no se alinee como quisiéramos o pueda verse un poco más compacto de lo ideal. Ahora dejamos lo digital y vamos con lo analógico con este MW620. No cambia nada en su lata, así que la destapamos nuevamente. Primero nos recibe la tarjeta de cartoncillo con el número de módulo y el modelo. Debajo de la esponja encontramos también la tarjeta de garantía, que en este caso es más genérica para los Casio y viene en formato desplegable. Después no puede faltar la guía del usuario, igualmente desplegable, con el número de módulo marcado, que debe coincidir con el del reloj, con algunas imágenes, y que siendo honestos casi nunca leemos, pero ahí está cumpliendo su función. Ahora sí, retiramos esta última esponja protectora, y por ahí ya se asoma nuestro reloj. Aquí lo tenemos. Sí que tiene más presencia que el anterior, tonos más oscuros, un diseño más robusto y un tamaño más generoso. ¿Y esto qué es? Ok, un cintillo destacando sus 100 metros de resistencia al agua. Pero ahora... Aquí lo tenemos, limpio, mostrando toda esa imagen oscura y contundente. Al tomarlo, también voy a destacar que no es tan pesado como podría parecer, se queda en unos 48 gramos, gracias a los materiales, como la resina que compone la correa. La correa tiene una forma ligeramente ergonómica desde el inicio, sus acabados son rectos, con varios hoyuelos y sin adornos frontales, más allá de estos pequeños salientes que ayudan a que el sujetador se mantenga firme y no baile. Cerca de los pernos vemos unos dobleces marcados que favorecen la transpiración y también le dan mayor resistencia ante tirones si lo usamos en actividades más exigentes. Incorpora un sujetador móvil ventilado y una hebilla también en resina. Difícilmente será metálica en este tipo de propuesta, pero que se siente resistente y coherente con el conjunto. En general es una correa con muy buen estilo, perfectamente acorde al carácter robusto de la caja. Pasemos a su caja. Aquí ya notamos un diseño mucho más amplio y con mayor presencia. La forma es octagonal y con tornillos visibles al frente que refuerzan esa estética deportiva y de herramienta. Su diámetro ronda aproximadamente los 48 milímetros, así que estamos ante un reloj de tamaño generoso, pensado para sentirse y destacar más en la muñeca. El acabado es completamente mate y presenta varios salientes biselados a lo largo de su contorno, detalles que lo hacen ver más resistente y estructurado. Del lado derecho encontramos los protectores de la corona y justo debajo el botón de la luz. Ambos metálicos, la corona es sencilla sin adornos y sobresale ligeramente para facilitar su manipulación. De perfil podemos apreciar que alcanza casi los 14 milímetros de grosor, contando el bisel y su cristal de resina. Ya sabemos que resiste muy bien los golpes, aunque no tanto las rayaduras. Otro detalle interesante es el bisel en tono gris. El único texto realmente grabado es el de luz, ya que Illuminator y los 100 metros están simplemente entintados. Al tacto se siente diferente, ligeramente poroso. A simple vista parece resina, aunque podría tener algún tratamiento distinto en el acabado. Eso trataré de investigarlo. No dejo pasar que la caja está bien construida, sólida y sin excesos en la inyección de plástico. Pasamos a la parte posterior, cubierta por esta tapa de acero inoxidable que no llega completamente al borde de la caja. Está firmemente asegurada por 4 tornillos, lo que le da buena sensación de solidez. Verificamos con la tarjeta que corresponde al mismo módulo 5577 y al modelo correcto. También se confirma su resistencia al agua de 10 bar, es decir 100 metros, más que suficiente para no preocuparnos incluso si lo usamos en actividades acuáticas recreativas. Abajo que el movimiento es de cuarzo japonés, Casio suele utilizar módulos propios o Miyota. En cualquier caso es un movimiento sencillo, confiable y cumplidor. Regresamos a su carátula, encontramos un fondo completamente negro que hace resaltar claramente toda la información. Es un diseño que ya hemos visto en este tipo de modelos MW, con ligeras variaciones entre referencias, pero que encaja muy bien según los cambios de bisel y el enfoque general del reloj.
La esfera es amplia y permite una lectura sencilla incluso desde distintos ángulos. Tenemos marcadores numéricos blancos cada 5 minutos, bastante visibles, y pegados al borde interior aparecen los índices en blanco con cierto relieve, aportando un toque casi tridimensional que lo hace ver más audaz. Las manecillas de horas y minutos son muy visibles y reaccionan bien a los reflejos de luz. El segundero es delgado e incorpora un detalle rojo en la punta para que no se pierda dentro del conjunto oscuro. El texto es discreto, únicamente la marca Casio a las 12 y a las 6 la palabra Weather Resist, junto con la abreviatura WR enmarcada, sin sobrecargar la esfera. Aquí presionamos su botón derecho y despliega su iluminación en color ámbar desde un LED ubicado en la parte inferior. Se podría decir que es potente, la hora se lee sin problema, incluso en completa oscuridad. Además cuenta con Afterglow, donde al presionar y soltar el botón, la luz se mantiene encendida unos segundos y va disminuyendo progresivamente hasta apagarse. Este reloj no tiene ninguna complicación, así que su ajuste es bastante simple. Extraemos la corona a su única posición y al hacerlo el segundero se detiene. A partir de ahí ya podemos manipular las manecillas. Lo recomendable es ajustar siempre en sentido horario, incluso se sugiere adelantar unos 5 minutos la hora deseada y luego regresarla suavemente a la posición correcta para asegurar que el engranaje quede bien asentado. Una vez ajustada la hora, volvemos a introducir la corona en su lugar y el reloj continúa su marcha normal. Ya en la muñeca, en este caso repito una de 16.5 centímetros, el reloj se siente contundente pero no exagerado. Tiene presencia, ocupa su espacio y transmite esa sensación de reloj herramienta, más robusto y decidido que el digital que vimos antes. Y aunque visualmente puede parecer pesado, en realidad no se siente así al llevarlo puesto, resulta más cómodo de lo que aparenta. En una muñeca delgada como la mía, luce deportivo y dominante, aunque sinceramente creo que se vería todavía mejor en muñecas más gruesas, donde su proporción se aprovecharía más. Eso sí, esos dobleces marcados en la correa no siempre calzan perfectamente en todas las muñecas, dependiendo del contorno pueden asentarse mejor o peor. Y aquí los tenemos lado a lado, dos propuestas muy distintas dentro de la misma marca. Por un lado el digital clásico compacto, ligero, discreto y funcional, ideal para quien busca algo práctico que prácticamente desaparezca en la muñeca. Del otro lado, el analógico más robusto con mayor presencia y una estética claramente deportiva, pensado para tener más presencia y acompañarnos en actividades más exigentes. Con respecto a su precio, el F91 adquirido desde AliExpress resultó en aproximadamente $29 estadounidenses y este MW620 en alrededor de $52. Eso sí, siempre es importante verificar los posibles impuestos al final de su compra. Además, pueden usar el código que les dejo para ir directamente a los relojes, y si aplican los códigos de descuento, obtendrán un ahorro adicional y de paso apoyan al canal. Ahora me interesan sus comentarios, ¿qué opinan de esta elección de relojes? ¿Ya los tienen? ¿Cómo les ha ido comprando en AliExpress? Si les gustó el video dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal, y si llegaron hasta el final del video se los agradezco y nos vemos en el próximo. Hasta luego.